iniciar grabación y vamos a lo que vinimos. Bueno, según recuerdo habíamos terminado la parte de, pues estamos explorando MATLAB. Si se fija, pues yo me tomé 2 sesiones pues para ver como la mayoría de MATLAB. Obviamente si quedan cosas por fuera, porque pues cubrir eso en 4 horas pues como que difícil. Le di un montón pues, de más comandos y cosas así, pero lo que les digo, a medida que lo vaya necesitando pues lo voy introduciendo. Simplemente que necesitamos por decir tal función, tal otra, entonces simplemente yo la iré introduciendo en su momento, ¿sí? Bueno, entonces lo que corresponde hoy, que les voy a compartir la pantalla, lo que corresponde hoy al principio, van a ver que no me va a tomar mucho tiempo, porque las bases o lo básico para las ecuaciones lineales algebraicas, pues tratadas en MATLAB, simplemente es una tontería, porque como saben, pues MATLAB es especial para trabajar con qué, pues con matrices, ¿sí? Entonces, como es especial para trabajar con matrices, lo que pasa es que simplemente cuando nosotros necesitamos resolver un sistema matricial, pues simplemente son 2 líneas de código, de hecho hasta una, ¿sí? No me voy a meter con el cuento, por ejemplo, de la parte de álgebra lineal, porque no me interesa que, por ejemplo, esta parte de los valores propios o valores, ni los eigenvectores, ni nada de ese cuento, ni linealización, ni nada de esa vaina. Pues eso, si lo necesitan, hay mucha información al respecto. Si alguien lo necesita y me quiere preguntar, pues me pregunta, pues lo veremos. Pero no es como mi objetivo pues con esta charla. El objetivo con esta charla es que si ustedes tienen cualquier sistema lineal en general, pues simplemente sepan cómo resolverlo utilizando un comando de MATLAB, ¿sí? Y nuevamente pues interpretar los resultados, porque recuerden que estamos resolviendo, sí, que sistemas matriciales, sistemas de ecuaciones, cosas de ese estilo, pero recuerden que la idea es que todo eso está aplicado. ¿Cómo así? Que todo eso viene es de modelar un proceso, sea físico, sea químico. Si alguien le mete pues, la parte bioquímica, biológica, pues perfecto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Nuevamente entonces voy a como que tomar de este asunto y acá muchas cosas. Si ustedes se fijan, pues la parte de ecuaciones pues, lineales pues simplemente es algo muy corto. Fíjense que pues, nosotros partimos de qué, de una ecuación pues simple, una ecuación lineal simple. Esto recuerden que representa pues una línea recta, pero a mí me va a interesar es que analizar sistemas en los cuales pues tenemos varias ecuaciones, y en particular cuando tenemos una matriz o un sistema mejor que cuyas variables sea igual el número al de qué, al de ecuaciones. ¿Para qué? Para que en principio tengamos grado de libertad igual a 0 y exista una solución. Caso puntual, por ejemplo esto, cuando tenemos balances de materia en estado estable sin acumulación, entonces fíjense que siempre nosotros vamos a recaer sobre qué, sobre sistemas de ecuaciones lineales. Entonces allá en su momento nosotros resolvíamos esto a mano, ¿sí? Pero se van a fijar que si nosotros somos capaces de reescribir esta vaina en una matriz, entonces esta resolución simplemente sale en una línea de código y no tengo que ponerme a molestar de resolver esto a mano. Fíjense que entonces ya pues todo esto se reduce, todo el problema se reduce primero a escribir pues obviamente bien el problema, y segundo a escribirlo de una forma matricial. Entonces, objetivos para hoy: aprender a escribir las cosas de forma matricial. Obviamente ustedes ya saben cómo se manejan, pues ya vieron un poquito cómo se manejan los índices y la vaina en MATLAB, que es muy fácil. Y lo otro es, pues ahora sí, miren cuáles son los comandos propios para esto. No me va a demorar ni 20 minutos aquí explicándoles esto. ¿Por qué? Porque quiero que esta parte de ecuaciones lineales algebraicas la veamos aplicada a la parte de regresión lineal, ¿sí? Si ya le echaron por ejemplo una ojeadita a los problemas, se dieron cuenta que ya, pues, ya hay varias ramas en las cuales esto aparece. Fíjense que aparece en termo, aparecen balances, aparecen transferencia de calor, hasta cinética. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cinética. Cosas hasta de física, que en su momento creo que alguien me comentaba que recordaba que había hecho una regresión lineal en algún momento en un laboratorio de física, y sí. Entonces vamos a ver puntualmente ese ejemplo. Obviamente pues yo no tengo los datos de ese laboratorio, me levanté unos datos en general, pero vamos a ver pues qué aplicaciones tiene, y esto es pues amplio.
Ahora sí, entonces recuerden, ¿cómo van a trabajar problemas en los cuales ustedes tienen pues, sistemas matriciales? Pues es muy sencillo, ustedes recuerden que le pueden asignar simplemente dos. Aquí cuando lo escribimos pues en el papel le asignamos subíndices, pero cuando lo escribimos en MATLAB recuerden que ya es dentro de los paréntesis, ¿sí? Entonces recuerden, este es fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, cosas de ese estilo, fila 1, columna n, ¿sí? Entonces vuelve y se replica el asunto, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, o sea, esto ya todos lo entienden y lo manejan al 100, yo estoy seguro, ¿sí? Entonces simplemente es extender esta vaina de una manera que ustedes puedan programarlo fácil en MATLAB, y como ya vimos y creo que ya se están pues familiarizando con el asunto, entonces lo único que tienen que hacer es manejar los subíndices propios pues, de MATLAB, ¿sí? Que recuerden que en general, entonces si yo quiero especificar alguna entrada, por decir la IJ, entonces simplemente sería una entrada IJ, ¿sí? Nos faltó ver algo, la parte final, pero ya se los voy a explicar y es muy simple. Cuando nosotros necesitamos extraer, por ejemplo, alguna fila o alguna columna de una matriz de MATLAB, ahí es donde vamos a utilizar los puntos mágicos. De hecho, los puntos mágicos tienen muchas aplicaciones pues, en MATLAB, pero la idea es aplicarlos, al menos en este caso en concreto, a las matrices. Entonces veamos un ejemplo simple, un ejemplo sencillo por acá. Listo. Nuevamente voy a definir una matriz cualquiera, no, realmente no importa, por decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cosas de ese estilo. Recuerden que si voy a separar, o sea, si voy a entrar otra fila, entonces separas con punto y coma, ¿sí? Cosas de ese estilo. Y aquí puedo poner, por ejemplo, -1, 0, -1, 0, cosas de ese estilo. Entonces fíjense que yo defino una matriz, en este caso la definí cuadrada, pero pues para efectos de ejemplo puede ser cualquier dimensión. Entonces, si ustedes requieren sacar alguna de las filas completas o alguna de las columnas, ahí es donde utilizamos los puntos mágicos. Entonces miremos por ejemplo un caso en general. Entonces yo requiero sacar por ejemplo la fila 1, ¿sí? De la matriz. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner el nombre de la matriz, porque fíjense que aquí yo ya le asigné una variable que es A, entonces pongo A, y entre paréntesis fíjense que yo voy a trabajar ¿qué? Los subíndices. Entonces como voy a sacar la fila 1, el primer subíndice tiene que ser 1, pero el problema aquí entre comillas es cuál debe ser el segundo subíndice si yo quiero toda la matriz, perdón, toda la fila 1, o sea, todas las columnas de la fila 1. Entonces acá es donde utilizamos los dos puntos mágicos, que serían estos dos de acá, y si ustedes se fijan, sacamos o extraemos la fila 1. Que queremos la fila 2, nuevamente del mismo modo, entonces ya no sería, pues el primer subíndice no sería 1 sino 2, y aquí pues nuevamente los puntos mágicos extraemos la fila 2. Que yo quiero la columna 3, entonces fíjense que simplemente es trabajar con los índices, es donde yo les insisto en que, o sea, jueguen con esto. Métanse en MATLAB, no tienen que tener un problema pues como en particular, sino que definen por ejemplo valores, vectores, arreglos, o sea matrices, y jueguen a sacar por ejemplo entradas, a sacar filas, columnas, cosas de ese estilo, pero fíjense que es muy natural, es muy fácil. Entonces aquí por ejemplo necesito la columna 3, entonces ya en este caso los dos puntos mágicos al principio, porque yo voy a sacar todas las filas, y como necesito la columna 3 pues sería 3, entonces fíjense que extraigo la columna 3. Simple. ¿Esto para qué? Para que ustedes organicen sus problemas, y de alguna manera si ustedes necesitan hacer una construcción de por ejemplo un sistema que se los haga él solito, o sea, que ustedes no tengan que introducir las cosas tecleando, sino que simplemente ustedes ponen un código, puede ser con un ciclo, y que él les haga la construcción del sistema él mismo, ¿sí? Bueno, entonces esto por este lado, fíjense, definí una matriz normal, entonces LC voy a limpiar acá. Ahora, entonces lo que yo quiero expresarles acá, entonces fíjense que por este lado pues el asunto así. Entonces recuerden que un sistema matricial pues yo lo voy a definir como A por un vector X igual a B. Entonces esta es la matriz, ¿sí? Como ya lo vimos,
de coeficientes, este es un vector de constantes, ¿sí? Constantes, y este es un vector de las variables que yo quiero hallar, pues variables que quiero hallar, ¿sí? Entonces, por decir algo, recuerden que pues, las dimensiones tienen que corresponder, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo aquí ya pues el vector 1 sería B1, B2, lo voy a meter con un vector columna hasta una entrada Bn. Entonces, vámonos, por ejemplo, al mismo ejemplo. Voy a conservar la misma matriz. Quiero esa misma matriz para no ponerme a escribir otra. Y ahora lo que voy a hacer es que, fijémonos acá, entonces voy a definir un vector B. Tiene que tener pues 4 entradas, entonces en este caso le voy a poner, por ejemplo, pi, voy a poner exponencial de 1. No tienen que ser datos, o mejor dicho, números enteros. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, 56.7, cosas de ese estilo. Fíjense. Entonces la idea es que yo quiero resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Fíjense que hay muchas maneras en MATLAB. Hay muchas maneras de MATLAB. La idea de esto cuando lo hacíamos en álgebra era que nosotros teníamos que calcular, o hallar mejor dicho, pues la matriz inversa de A. Entonces fíjese que esa es la manera más natural, ¿sí?, de hacerlo. Entonces, listo, entonces por decir algo, yo quiero la inversa de A. Entonces fíjense que lo único que tengo que hacer, pongámosle A inversa, entonces sería el comando int A. Fíjense que pues ahí demora un poquitico. En este caso fíjense que es una matriz que no, pues, no tiene inversa, entonces no va a ¿qué? No va a haber una solución. Y de esta forma, entonces fíjense que X sería entonces, A inversa por B, pero como les digo, entonces no debe haber solución porque pues tenemos una matriz que no, pues, no corresponde, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca? Cambiar la matriz. Entonces cambiamos, por ejemplo, un poco la matriz. Posiblemente sea que el problema está acá con los ceros, entonces cambiamos por decir los ceros, cambiando 13, 14, 15 y 6, pues por decir algo. Ahora nuevamente calculemos la inversa de A. Fíjense que ahora sí sigue viendo pues una inversa. Y ya nuevamente, pues si quieren resolver ustedes el sistema matricial, multiplican A inversa por B y ahí les da. ¿Listo? Entonces, nada raro, simple, sencillo. Esta es una de las formas, la más natural, pero hay una más fácil, como les digo. Entonces, esta es la primera. La otra es utilizar otro comando. Entonces, recuerden que esta de acá pues, sería con el comando int A. De hecho, lo pueden poner todo y aquí ya multiplican por B. Una sola línea. Ahora, entonces, tenemos otra que, pues, a mi juicio creo que es como la mejor y creo que es como la más sencilla. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar el slash, pues, para el otro lado, o sea, no el slash normalito, porque recuerden que este es para división, por ejemplo, este es para la división normal, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos resolver un sistema matricial utilizando un solo comando, que entre comillas es como una división, entonces fíjense que utilizamos es el siguiente. Entonces ya copiaríamos X igual a la matriz A que yo tengo, ya no es la inversa sino la original, división ya matricial B, y fíjense que nuevamente pues les da lo que quiere ahí, ¿sí? Entonces esta es la otra manera, esta creo que es la que más vamos a usar, lo pueden utilizar pues así, y creo que con esto estos dos métodos pues es suficiente, ¿sí? Hay otro, sí, hay otro método que simplemente pues sería, entonces aquí les voy a copiar el de la división pues matricial, que este corresponde a esto, y ya les explico el tercero, pero no me voy a entrar en detalle. Entonces ya esto sería X igual a la A original, esta B. Entonces esta va a ser como la forma en la que nosotros vamos a resolver la mayoría de los casos, ¿sí? El tercer método es reescribir todo en términos de la eliminación gaussiana, pero no lo recomiendo mucho porque habría que extender la matriz de tal manera que la última columna contenga al vector B. Entonces esta no la quiero explicar porque en algunos casos si uno se olvida de ese pequeño detalle tiende a interpretar mal los resultados, entonces no la utilizo. Si alguien la quiere revisar, el comando se llama rref de la matriz pues A, pero entonces esta sería una A ya extendida, ¿sí?
porque lo pongo los 4 punticos acá, puesto que recuerden que la última columna tiene que ser el vector B. Entonces, personalmente no lo utilizo, es muy fácil también, es una tontería porque fíjense que es solamente una línea de código, pero pues ya teniendo esta que es la estrella, pues utilicemos esta, que esta es la más natural. Vale, fíjense que o sea, esto no tiene ningún cuento, ¿sí? Entonces vámonos, por ejemplo, a hacer un ejemplo acá, muy simple. Resolvamos a este señor de acá, ¿sí? Fíjense que si nosotros vamos y resolvemos a este señor de acá, pues es muy simple. Lo que tenemos que hacer acá es reescribir esta vaina como una matriz. Entonces ahí es donde lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar cuáles son sus variables, ¿sí? ¿Cuántas variables pueden identificar ustedes acá? Pues si se fijan son 5. Entonces copiémoslas. Entonces serían cada uno de los flujos, el flujo de A, el de O, el de W, el de N. Entonces van 4. Pues hagamos este ejemplo acá, que este ejemplo, como les digo, viene de un balance sobre un reactor, un balance de material sobre un reactor, una sola reacción. Entonces teníamos el flujo de A, pues las variables, pues sería el flujo de A, aquí creo que eran 2A, el flujo de O, el flujo de N, el flujo de W, ¿sí? Y teníamos el de la reacción, pues en este caso por la estequiometría lo basamos todo en la reacción de O, que era oxígeno, pues como tal. Entonces ya lo que tengo que hacer es reescribir este señor en términos de qué, pues en términos de de una matriz, ¿sí? Permítame, yo copio esto acá para que lo hagamos más fácil, ¿sí? Se me pegó esta vaina. Un momento, ya. En pantallazo, copiamos acá y ahora sí, entonces tomemos este sistema y lo vamos a reescribir de tal manera que nosotros no tengamos que resolver esta vaina a mano, sino que simplemente pues vamos y lo introducimos en una línea de código. Entonces nuevamente, siempre comiencen definiendo que el vector de variables. Lo que tienen que hacer acá es respetar el orden. ¿Cómo así? Si tú lo colocas en este orden, así mismo lo tienes que colocar cuando reescribas la matriz, o mejor dicho, sus coeficientes. Vale, porque si tú, o sea, tú puedes definir cualquier orden. Si alguien quiere definir este primero y este por acá, o sea, no hay problema, el orden es indiferente, lo que sí es que lo tienes que respetar, ¿vale? Entonces yo definí particularmente este orden. Entonces fíjense que la matriz yo me voy a fijar en qué, los coeficientes. Fíjense que aquí este primero tiene un coeficiente menos 1, ¿sí? Y fíjense que todos los otros, estos de acá son ceros, porque no aparecen en la primera ecuación. O sea, no aparece ni este, ni este, ni este. Pero este sí aparece, entonces fíjense que aparece con qué, con un menos 4 quintos. Vale. Entonces aquí estamos definiendo la matriz A. Entonces listo, nuevamente con lo siguiente, entonces no aparece N2A, entonces tiene una entrada 0, sí aparece N2O con su coeficiente que es menos 1, los otros son ceros, y el NRO que fue el último que definí, entonces tiene un menos 1, y así pues nuevamente, 0, 0, este sería 0, fíjense que este es menos 1 y aquí son 6 quintos, ¿sí? Ahora el de N, entonces fíjense que el de N sería 0, 0, el de N está en la entrada 3, por eso le reservo la entrada 3 con un menos 1, 0, aquí nuevamente 4 quintos, ¿sí? Y este NRO, fíjense que no aparece, sino hasta el final, 0, 0, 0, y pues tendría un coeficiente 1. Entonces fíjense que yo ya definí la matriz. Alguien me preguntará, bueno Marcos, entonces estos valores ¿qué? Pues justamente son los valores del vector B constante, ¿sí? Entonces aquí es donde yo voy a definir el vector B. Entonces el vector B, recuerden que esto lo tengo que pasar al otro lado. Entonces pasa como ¿qué? Como negativo. Entonces menos 60 con 1, aquí menos 49 con 94. Pues aquí tengo un 0 porque no tengo constantes, otro 0, y aquí este sí, como está al otro lado positivo, pues lo respeto y lo dejo así. Entonces fíjense que es muy fácil de ustedes que pues, simplemente expresar un sistema matricial, esto ya lo saben hacer, de coquito pues desde los primeros cursos de la escuela de matemáticas. Ahora entonces verifiquemos nuevamente cómo hacer el asunto acá.
Entonces simplemente defino una matriz A, como ya todos lo saben hacer, menos 1, 0, 0, 0, menos 4 quintos. Fíjense que pueden poner o sea, las operaciones normales aritméticas dentro de la matriz, no tiene problema. Entonces coma, de hecho recuerden que pueden poner espacios porque MATLAB no los interpreta, no hay problema. Entonces sería 0, menos 1, 0, 0, menos 1. Nuevamente el asunto acá, 0, 0, 0, menos 1, 6 quintos. Nuevamente la otra sería 0, 0, menos 1, 0, 4 quintos. Y la final que era entonces este señor. Fíjense que yo ya definí la matriz como tal. Me da, pues recuerden que MATLAB trabaja por defecto con 4 cifras decimales, no tengo problema con eso. Y me falta entonces definir el vector B, este señor muy simple. Sería menos 60 con 1, entonces menos 49 con 94, aquí 0, 0, 39, 95. Ya tengo definido la matriz A, el vector B, entonces recuerden que X simplemente es que A backslash B y sale, aquí ya tengo los flujos calculados. Muy fácil, muy intuitivo, entonces, o sea, nada raro. ¿Quedó claro cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales algebraicas con MATLAB? Hola. Muy claro, Marcos. Fácil, creo que alguien ya lo había hecho, si alguien lo había hecho, pues perfecto. Entonces, bacano pues por ese lado. Ahora sí, vámonos a lo interesante, apliquemos esta vaina a otra cosa. Recuerden que este era un ejemplo que venía desde el curso de balances de materia en estado estacionario sin acumulación, porque pues si nos tiramos a acumulación ya no serían ecuaciones lineales algebraicas sino diferenciales, y todavía no vamos por ahí. Entonces ahora sí, vámonos a lo bueno para que aprovechemos bastante el tiempo, ya que la teoría aquí es un poco larga. Entonces regresión lineal, ¿sí? Entonces recuerden que el problema de regresión, empecemos con la más simple, el caso simple. El problema de regresión pues viene desde acá, entonces me lo voy a tomar para que lo leamos. Todo este documento pues ya se lo subí, ya saben. Entonces concentrémonos primero en la parte pues simple y ya luego la extendemos para que vean que es algo maravilloso. Entonces el problema de regresión, ¿qué es? Tenemos una serie de datos, pues casi siempre experimentales. Entonces fíjense que cuya variable independiente es y, aquí hay un error. Fíjense que realmente la dependiente es y la independiente es x, ¿sí? O sea, y se puede expresar como alguna función de x. En este caso particular, entonces como empezamos con la lineal simple, sería nosotros decir que esa función es una línea recta. Entonces necesitamos dos parámetros, pendiente, intercepto y chao, ¿sí? Fíjense que entonces la idea, o mejor dicho el problema, se reduce a hallar simplemente pues los dos parámetros, a sub 0 y a sub 1. Listo, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el criterio? Pues simplemente minimizar el error cuadrático. Recuerden que el error para uno de los puntos pues justamente pues simplemente sería comparar cuál es el valor y con el valor que me da a mí pues la línea, en otras palabras. Fíjense que nosotros podemos tener pues la línea recta, podemos tener una supuesta línea recta que todavía desconocemos. Tenemos un punto por acá, tenemos otro punto por acá, tenemos otro punto por acá. Pero recuerden que este es f de x, que no la conocemos, x, y la idea es minimizar este error, o sea, la diferencia entre esto. Este es un error, este es un error, este es un error, ¿sí? Entonces acá voy a poner x1, y1, aquí voy a poner x2, y2, aquí voy a poner x3, y3, y así. Voy a hacer el ejercicio para 3 puntos, pero ustedes lo pueden extender para n puntos, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces intentemos escribir qué es lo que pasa acá, ¿sí? Entonces la idea es que esta y se represente justamente como esta señora de acá.
Entonces miremos qué va a salir. Supongamos que tenemos n puntos, entonces sería y1 es igual a ¿quién? A sub 0 más a sub 1 por x1, que recuerden que ese corresponde al primer par de puntos, o sea, al par de coordenadas, pues que es un punto. Entonces ya sería y2 igual, nuevamente el mismo modelo, a sub 0 más a sub 1 por x2, y sub 3 igual a sub 0 más a sub 1 por x3, y en general, si tenemos n puntos, y sub n, a sub 0 más a sub 1 por xn. ¿Qué obtuvimos acá? ¿Qué tipo de problema es este? ¿Dónde lo categorizan? ¿Dónde categorizan este problema ustedes? O sea, ¿cuál de las categorías que ya hemos visto? Hola, hola. Un ELAS. Exacto, fíjate que es justamente que esto es justamente lo que acabamos de ver. Esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos que un vector de qué, pues de constantes, y aquí tenemos que, pues simplemente dos incógnitas y un sistema, pues, de ecuaciones lineales algebraicas. ¿Cuál es el problema que pueden identificar ustedes acá? Fíjense que ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Y cuántas ecuaciones? ¿Cuántas incógnitas tengo y cuáles? N incógnitas. ¿Seguro que son n? Recuerda el problema de acá, de regresión. ¿Qué es lo que yo quiero calcular o hallar? Dos parámetros, entonces. Exactamente, entonces tengo dos incógnitas que fíjate que son a sub 0 y a sub 1 justamente. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Ahora sí, N. Correcto, ahora sí tengo n, fíjate que tengo 1, 2, 3, 4 y hasta así. ¿Cuál es el problema de tener una diferencia entre ecuaciones e incógnitas? Los que vieron balances, acuérdenme. Los grados de libertad. Claro, entonces en principio yo no puedo resolver, ¿sí? O sea, hay algo sobre especificado, ¿sí o no? Recuerden que si teníamos más ecuaciones que incógnitas, en principio teníamos más información de la que necesitamos, en principio. Pero todavía no... Ahí, Hola, ahí hola. se optimizaba en ese caso, ¿no? Algo así, vamos para ese caso. Eso, vamos para eso. Vamos para... Pero entonces, moraleja. Fíjense que el problema de la regresión lineal, a la final, ¿dónde cayó? A un problema de ELAS. ¿Sí la ven? Esto simplemente es un problema de ecuaciones lineales algebraicas, un sistema de ELAS. Entonces ahí era donde yo siempre les digo a ustedes que vamos a ir es haciendo una construcción. ¿Por qué? Porque lo que veamos, por decir ayer, nos va a servir para lo de hoy. O sea, vamos fijando primero las bases, de ahí nos vamos tirando para arriba, para arriba, para arriba. ¿Listo? Primera moraleja acá. Entonces, el problema de regresión se nos cayó a un problema de ELAS. Hasta ahora. ¿Vale? Entonces, intentemos representar esta vaina como ¿qué? Pues como un sistema matricial. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos que decirle a MATLAB las ecuaciones como una matriz. Entonces, eso es lo único. Entonces, vamos para allá. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Simplemente reescribir esta señora. Entonces, fijémonos primero en el lado derecho, perdón. Fíjese que los coeficientes acá son ¿qué? Justamente 1, 1, 1, de acá. ¿Sí? Los coeficientes del primer a sub 0 pues son 1. Entonces, yo voy a llenar una fila con unos. ¿Sí? Y los coeficientes de la otra, que recuerden que esta es la variable, no las x, pues justamente son ¿quién? x1, x2, x3, xn. x1, x2, x3, y así. xn.
Listo. Ahora sí, entonces fíjense que aquí ya tengo el vector de variables a sub 0 y a sub 1, y el vector de constantes pues justamente van a ser ¿quién? Pues el vector de constantes que me lo va a dar el lado izquierdo, que son las y, fíjense que y1, y2, y3, pues yn, así sigue el asunto pues como tal, Bien, ya sabemos cómo representar el sistema matricial, ¿sí? Entonces a esta matriz yo la voy a llamar m, a este vector de variables lo voy a llamar phi mayúscula, y a este señor lo voy a llamar y. Entonces el sistema matricial, fíjense que yo lo voy a representar como lo siguiente: m por phi igual a y. Listo. Tenemos hasta acá lo que necesitamos resolver para, en principio, capturar el asunto. Pero como volvíamos, tenemos un problema, la matriz no es cuadrada, o sea, todavía no puedo resolver. Entonces hay que hacer lo que me decía David, hay que hacer un tratamiento, hay que hacer algo más. Pero esa optimización vamos a ver algo muy bello que va a recaer en algo que ya sabemos también. Entonces ahora sí, voy a hacer el análisis para 3 puntos, pero el análisis se extiende en general. Entonces voy a realizar el análisis para 3 puntos, pero así se extiende en general, y la idea es que obtengamos que un resultado general, un arquetipo, ¿sí? Un resultado que nos sirva para n puntos, 1000, 2000, 3000, 5000, 10, los que quieran, los que le aguante la máquina. Bueno, entonces la idea es que el análisis que vamos a hacer acá simplemente es que, como me decía él, una optimización, o sea, vamos a tomar una medida del error, que es el error cuadrático, lo que ya vimos, o sea, la suma de los errores al cuadrado, ¿sí? Entonces, como lo voy a copiar para 3 puntos, entonces lo voy a copiar aquí todo. Entonces fíjense que este error va a ser una función de 2 variables, pues justamente los parámetros que yo quiero hallar, ¿sí? Entonces aquí voy a tener y sub 1 menos la función evaluada en x1, fíjense que ese es el primer error para el primer punto, más y sub 2 menos la función evaluada en x2 al cuadrado, más y sub 3 menos esta señora de acá, aquí x sub 3 al cuadrado. Entonces recuerden, si lo van a extender a n puntos, la suma sigue hasta n, pero yo lo voy a hacer para 3 porque con 3 ya vemos el patrón general, que es muy bello. Entonces acá simplemente es reemplazar la función, pues que ya sabemos quién es la función. Entonces sería a sub 0 menos a sub 1 x1, ¿sí? Entonces esto al cuadrado más, entonces esta señora y sub 2 menos a sub 0 menos a sub 1 x2 al cuadrado, aquí más y sub 3 menos a sub 0 menos a sub 1 x3 al cuadrado. Simple, no he hecho nada raro, simplemente estoy evaluando la función que tomé como lineal, pues acá, ¿sí? Pues ahora sigue lo que me dice David. Vamos a optimizar, o sea, necesitamos minimizar el error. Entonces, para minimizar el error, ¿cómo hacíamos para hallar los máximos a los mínimos de una función en general en cálculo? La primera derivada. Yes. Pues usamos la primera derivada. En este caso, pues como tenemos una función de varias variables, es derivadas parciales, ¿sí? Derivadas parciales. Ahora sí. Subimos un poco y miremos qué va a resurgir acá. Entonces simplemente sería tomar el error cuadrático y derivarlo con respecto a quién, pues a cada una de las funciones, es por decir con respecto a sub 1. Entonces fíjense que en este caso lo único que tenemos que hacer es aplicar ¿qué? Pues regla de la cadena. Entonces aquí, empezando, tomen todo esto como si fuera un u cuadrado. Entonces la derivada de u cuadrado es 2 por u, o sea 2 por la misma función, por y1 menos esta señora de acá menos a sub 1 x1,
y ya lo tenemos que multiplicar por la derivada interna con respecto a sub 1, que si ustedes se fijan acá, estas no dependen de sub 1, se hace 0, y acá quedaría menos x1. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Sí o no? Sí, Marcos. ¿Sí o sí? ¿O alguien se perdió? Vamos bien. Ah, listo, gracias. Aquí como que se me había desconectado el audífono, pero bueno. Y así pues simplemente replicamos el asunto, y sub 2 menos a sub 0 menos a sub 1 x2, toda la derivada interna que menos x2, cosas de ese estilo. Aquí más Windows, listo. Aquí pues el mismo asunto, más dos veces pues esta belleza. Entonces a sub 0 menos a sub 1 x3 por menos x3. Tengan en mente esta primera ecuación, dejémosla en standby, nos vamos para la otra, con respecto ya a sub 0, y es algo pues análogo, de hecho queda pues hasta más fácil. Entonces nuevamente 2 por esta señora, y sub 1 menos a sub 0 menos a sub 1 x1, pero en este caso ya la derivada interna es con respecto a sub 0, fíjense que todas tienen una derivada igual a menos 1. ¿Sí? Entonces los mismos términos, esto se replica, te lo voy a copiar para que nos ahorremos unos pasos. Entonces lo único que cambia es que ya la evaluación es en y sub 2, aquí sería x sub 2, y aquí es y sub 3, y aquí sería x sub 3. Recuerden, si van a realizar el análisis en general, n puntos, se sigue de la misma forma. Fíjense que empieza a aparecer un patrón, pero vamos a organizar algo más. Entonces, para yo optimizar, tenía que igualar estas señoras a 0. ¿Sí? Y recuerden que la idea es ¿cuál? La idea es hallar a sub 0 y a sub 1. ¿Vale? Que me minimicen ese error. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces simplemente yo voy a reescribir el asunto, ¿sí? Al igualar a 0 yo puedo reescribir el asunto. Fíjense que cuando yo igualo a 0, me voy a copiar a estas dos señoras para acá. Fíjense que cuando yo igualo a 0 pasa algo muy, muy chévere. Primero, pues, todos los coeficientes 2 se me van, ¿sí? Esto se me va. Este también. ¿Sí? Están igualadas a 0, se me van. Pasa el mismo cuento con los menos 1 acá. Entonces se simplifica una montonera. De hecho, pues ya puedo quitarme de encima los paréntesis. ¿Sí? Paréntesis, chao. Este señor también, este señor después también. Entonces, listo. Fíjense que la segunda ecuación yo la puedo reacomodar de una manera muy chévere. Voy a dejar las y's al lado izquierdo. Entonces llamemos esta la 2, llamemos esta la 1. Entonces la 2 simplemente la voy a reescribir como y sub 1 más y sub 2 más y sub 3. Esto es lo que queda a la izquierda, igual vemos que queda a la derecha. Entonces tengo 3 veces a sub 0, pero pasa a positivo, ¿sí? Y aquí pues queda más. Fíjense que tengo un factor común a sub 1 que multiplica x1, x2, x3, pasan positivos. Entonces aparece esta señora. Empiezan a ver un pequeño patrón acá. Fíjense que sí. Entonces al lado izquierdo yo voy a tener que la suma de todos los y's. Al lado derecho voy a tener n veces a sub 0. Y acá sería la suma de todos los x's por a sub 1. ¿Sí? Entonces, en general, aquí sería la suma hasta y sub n, aquí la suma hasta x sub n, y aquí sería n. Recuerden que el 3 aparece porque yo tomé 3 puntos. Listo. ¿Y qué voy a hacer con la ecuación 1? Pues simplemente expandir y reescribir. Entonces, fíjense que acá ustedes pueden también eliminar el menos. Este sí lo pueden eliminar. Está igualado a 0. Entonces simplemente aplican la distributiva.
Entonces al lado izquierdo recuerden que voy a dejar las constantes, entonces las constantes sería x1 por y1, x2 por y2, x3 por y3, aquí es un 3, no sé por qué se me fue el 1, aquí es y3, pues ahora sí, tendría x1, y1, más x2, y2, más x3, y3, y así. Esas son las constantes al lado izquierdo, igual. Entonces fíjense que al lado derecho, vamos a ver qué queda. Fijémonos primero en qué, en los de a sub 0. Entonces a sub 0 sería a sub 0 por x1, a sub 0 por x2, a sub 0 por x3, pero como los pasé al lado derecho pasan positivos. Entonces esto queda muy bello. ¿Por qué? Porque sería a sub 0 por la suma de todos los x. ¿Sí? Y el mismo cuento entonces para a sub 1, entonces aquí pongo más a sub 1, miremos que queda en a sub 1, entonces sería x1 por x1 me da x1 cuadrado, pasa positivo a la derecha, x2 por x2 me da x2 cuadrado, y ya vieron el patrón, ¿sí? Más x3 cuadrado. En general si tuvieran n datos entonces sería pues, hasta n. Fíjense que nuevamente, ¿qué categoría recae este par de ecuaciones que me van a dar la minimización del error? ¿Qué es esto? ¿Qué creen que es ese problema? Otro de las. Claro, un sistema de ecuaciones lineales algebraicas en las cuales, ¿qué ocurre? Tengo dos incógnitas que son a sub 0 y a sub 1, y ahora sí, ¿qué es lo bello de esto? ¿Cuántas ecuaciones tengo? Dos. Claro, ahora sí, en principio, ya sí tengo solución. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Sí? Listo. Entonces ya sabemos qué tenemos que resolver. Ahora, ¿cómo se conecta esto con lo que recién vimos acá, de este sistemita? Eso es lo que quiero. Entonces miremos cuál es la relación de este sistema que lo obtuve de la minimización con este sistema que lo obtuve justamente que lo que yo quiero representar, porque es que lo ideal es que pase esto, ¿cierto? Pero como hay errores, pues no pasa, esto no es igual, esto no es igual, esto no es igual. Pero hay una relación muy estrecha entre este sistema, m' igual a y, y entre este sistema. Vamos a ver cuál es esa relación, ¿sí? Entonces en principio acá hay solución. Entonces, hay solución. Bien. Ya vamos a acabar un poco la carreta porque nos devolvemos a mal lado. ¿Listo? Entonces reescribamos esta vaina para n puntos. ¿Sí? Entonces fijémonos, en general, para n puntos, tenemos, miremos acá el asunto. Entonces yo voy a escribir primero esta vaina acá. Entonces fíjense que para la primera ecuación yo simplemente tengo que la sumatoria de los y's. Ay, qué lindo, ¿sí o no? Entonces fíjense, sumatoria. Voy a poner aquí el i, pues aquí ya saben que es hasta n, desde y, pues desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? Igual a, miremos que acá, entonces recuerden que 3 apareció porque solo tomé 3 datos, entonces acá sería n por a sub 0, ¿sí? Y ahora fíjense que lo otro es las de a sub 1 sería a sub 1 por la sumatoria, entonces pongámoslo así, más a sub 1 por la sumatoria de quién, pues justamente de los x. Entonces fíjense que acá sería los xy y esto es hasta n. Permítame reescribo esta n como ¿qué? Como la sumatoria de unos, ¿sí? Entonces sería simplemente esto. Recuerden que n yo lo puedo expresar como la sumatoria de 1 hasta n, pues de un 1, ¿sí? De una constante. Entonces aquí es i. Listo, entonces fíjense que esta era la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿quién es? Pues entonces acá ya sería la sumatoria del producto de x y con y sub i. Recuerden que todo eso son datos dados porque son datos experimentales. Entonces este va desde 1 hasta n. Igual, nuevamente, entonces acá a sub 0 por la sumatoria de x, a sub 0 por la sumatoria de x, acá,
y acá más pues a sub 1 por la sumatoria de los x cuadrados, ¿sí? O sea, xi al cuadrado. Entonces fíjense que esto ya pues resulta como una manera muy natural. Listo. Intentemos expresar esta vaina matricialmente, muy simple. Pues empecemos con el lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo, fíjense que justamente sería lo siguiente. Entonces el lado izquierdo sería tomar acá pues la sumatoria de los unos. Ya no va a poner los índices, ¿sí? Aquí sería la sumatoria de los x's. X y estamos expresando esta primera. Aquí la sumatoria de los x's nuevamente. Y aquí la sumatoria de los x cuadrado. ¿Sí? X y cuadrado. Entonces fíjense que esta ya es la matriz. El más la queda de papaya. ¿Por qué? Porque sumatoria, un for, lo que sea, tanto. Pero vamos a ver que no vamos a tener que programar ni siquiera un for. Todo va a salir con operaciones entre arreglos. Ahora, ¿cuál es el vector de variables? Pues a sub 0 y a sub 1. ¿Sí? Y al lado pues derecho, que me va a representar estas dos ecuaciones de acá, pues simplemente sería sumatoria de los y. Y aquí sumatoria de los x y sub i. Muy simple, muy sencillo. Tengamos en mente que esta es la ecuación 3, para que veamos algo y ya vamos a terminar con la carreta, ¿sí? Entonces, recuerden que el objetivo mío es hallar una relación entre esto y este sistema inicial que yo propuse acá. ¿Para qué? Para trabajar todo con matrices, porque acabamos de ver que simplemente podemos resolver sistemas matriciales con una línea, que es esta, ¿sí? Listo, entonces vámonos al asunto. Entonces miremos a qué corresponde matricialmente la ecuación 3, ¿sí? Miremos a qué corresponde matricialmente la ecuación 3. Esto va a resultar un resultado pues, tremendo. Para mí me parece, pues, yo no sé si alguien encuentra esto bello, pues yo sí lo encuentro. Entonces recordemos esta señora matriz de acá M. Recuerden que yo la había llamado M. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico lo siguiente? Voy a coger esta matriz M, recuerden que esta es la matriz M, ¿sí? Y yo la voy a multiplicar aquí por la izquierda por su transpuesta. ¿Sí recuerdan cuál era la transpuesta de una matriz? ¿Sí recuerdan que era transponer una matriz? Era cambiar las filas por las columnas y las columnas por las filas. Exacto, o sea, esta primera columna de unos se me vuelve ¿qué? Pues una fila de unos, ¿sí? Y esta columna de x pues se vuelve una fila de x, x2, x3, hasta xn. Fíjense que no tengo problema ya con la multiplicación matricial porque vean, ¿cuál es la dimensión de esto? 2 por n. ¿Cuál es la dimensión de esto? N por 2. ¿Cuál debe ser la dimensión resultante? ¿Cuál debe ser la dimensión resultante de ese producto matricial? 2 por 2. Claro, ¿sí? La de los extremos. Miremos si es verdad. Entonces recuerden que la primera entrada sería multiplicar componente a componente la fila de unos con la columna de unos. Ah, pero es que si yo estoy sumando, o sea, 1 más 1 más 1 más 1 hasta n, ¿yo qué encuentro? ¿Sumatoria de quién? De los unos, ¿sí? Ahora, esta segunda entrada acá sería la primera fila de unos con la columna de x's. Y como yo la estoy sumando, entonces sería x1 más x2 más x3, o sea, la sumatoria de los xn, ¿sí? Pasa lo mismo en todo acá. Ya nos vamos que a la entrada de acá sería la segunda columna por primera, perdón, la segunda fila por primera columna. Entonces, x1 por 1 más x2 por 1 más x3 por 1, o sea, la sumatoria de los x's. Y la última sería x1 por x1, o sea, x1 cuadrado más x2 por x2, o sea, x2 cuadrado más x3 y así. O sea, la suma de los x's al cuadrado. ¿Se les parece esto algo con lo que justamente derivamos?
¿sí o no? Entonces fíjense que justamente la matriz de este sistema, que ya es desde la minimización, es que es m transpuesta por m. Entonces si yo defino m, puedo calcular su transpuesta y puedo calcular esta matriz que va a ser esta señora de acá. Ahora, ¿quién me falta ver? Pues justamente quién es este vector de constantes. Ah, listo, entonces vamos a mirar. Es algo muy análogo. Entonces vamos a tomar esta señora de acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá ya. Entonces miremos acá. El asunto fue acá. Entonces nuevamente tomamos la transpuesta de m, pero ya en este caso ya no voy a, pues, a molestar aquí con esta señora, ¿sí? Sino que yo voy a molestar con quién, pues con el vector y. Fíjense que si yo pongo y1, bueno, no en azul, en negro. Entonces si yo pongo aquí y1, y2, y3 y así hasta y sub n, entonces fíjense que vamos a hallar un resultado muy bacano. Entonces este ya sería mi transpuesta por y. Fíjense que las dimensiones son n por 1, entonces el resultante tiene que ser ¿quién? Pues 2 por 1, ¿sí? O sea, un vector como el que esperamos acá. Fíjense que acá tenemos que, pues justamente un vector de, pues, dos filas, un vector con una de dos entradas. Ah, listo, entonces miremos quién es este señor. Entonces recuerda, primera entrada de este sería multiplicar componente a componente del 1 con la y, o sea, y sub 1 más y sub 2 más y sub 3, o sea, la sumatoria de los y. Y acá sería entonces x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3, o sea, la sumatoria de los x sub i por los y sub i. Entonces fíjense que esto es muy hermoso porque yo obtuve justamente el sistema que voy a trabajar. Entonces ahora sí podemos decir que la ecuación 3 corresponde a lo siguiente. Corresponde a m transpuesta por m por el vector phi, que recuerde que phi es el de las, ¿qué? El de las variables a sub 0 y a sub 1, y aquí igual a m transpuesta por y. Fíjense que esto resolverlo en MATLAB es papaya. ¿Por qué? Una simple línea de código. Lo único que tengo que hacer es ordenar la matriz y el vector y. ¿Sí? Esta señora se conoce como las ecuaciones normales de Gauss. ¿Listo? Pues no esperábamos menos de un tremendo genio, ¿sí? Entonces justamente lo que vamos a utilizar para hacer regresión lineal es esto. Ecuaciones normales de Gauss. Vale. Claros hasta acá. ¿Se entendió el procedimiento que hice hasta acá? O sea, ¿se entendió qué es lo que vamos a resolver? ¿O alguna duda? ¿Alguna duda o vamos bien? Yo bajo acá, me abro los datos. ¿Vamos bien, muchachos, o alguien se perdió? Bien, Marcos, por mi parte. Bueno, entonces vamos a utilizar las ecuaciones normales para resolver problemas de regresión, ¿sí? Entonces el primer problema que les propongo es este señor. Ya les digo que es esa vaina. Y permítanme, busco aquí el que yo había copiado a mano el enunciado del problema. Entonces me voy a tomar un conjunto de datos. Pues lo voy a hacer con pocos datos, pero al final si ustedes tienen pues una montonera, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Bueno, entonces acá ejemplo 1. Este señor de acá, entonces permítanme, yo copio el enunciado. Entonces fíjense que el enunciado es el siguiente. Entonces tenemos cierta reacción química, ¿sí? Entonces tenemos la reacción química de un compuesto. Entonces tenemos que la velocidad de reacción, creo que todos en algún momento vamos a tener que ver cinética, ¿sí? Entonces la velocidad de reacción está dada por una constante K
y se registraron los siguientes datos experimentales. Entonces, si alguien va a ver el laboratorio de termo, en algún punto creo que les toca una práctica de cinética, lo que tienen que hacer es medir acá alguna constante para algún tiempo, o más dicho, miden algún tiempo y pues para alguna temperatura o algunas condiciones en general. Entonces fíjense que acá tenemos valores de temperatura y tenemos, Marcos, dímelo, una pregunta. sí, Es que yo creo que he hecho regresiones lineales en MATLAB, pero con un programa. sí, Curve Fitting creo que se llama. sí, eso está muy bien. Eso, ahí, pues, eso se llama como un GUI, una interfaz de usuario. Nosotros lo vamos a hacer utilizando ecuaciones lineales, pero enseguida les muestro también otras alternativas, ¿sí? Pero lo que me dices es correcto. Sin embargo, yo no, pues no, brego no utilizar mucho ese fit, pues ese curve fitting tool, aunque es muy amplio, es muy bacano, pero hay unas cosas que tú no ves, ¿sí? Pero muy bien, pues si lo has hecho, creo que ya, ¿cómo lo ves? Es fácil, simplemente dar los vectores, la forma que quieres y ya, ¿cierto? Sí, uno va ajustando la ecuación en eso. Exacto. Y de hecho puedes hasta hacer pues, regresión para superficies, cosas de ese estilo, varias variables, cosas así, ¿sí? Pero lo importante al menos que yo lo que les quiero mostrar es, eh, fíjense en la aplicación, fíjense en el uso de ecuaciones lineales y nuevamente, pues, desde lo básico hasta lo más simple que a la final es utilizar un comando de MATLAB. Pero porque alguien se preguntará, pues tú me dices, ¿por qué les muestro las ecuaciones normales? Si ya existe, por decir, pues ya existe una función programada para hacer regresión. Bueno, ¿qué tal si, fíjense que si no tienen un paquete de esos, pues entre comillas se jodieron, o si lo quieren implementar en Python, o si lo quieren implementar de hecho en Excel, entonces pues lo hacen, ¿sí? Bueno, retomando, pues acá medimos una velocidad de reacción que está dada por la K, ¿sí? Para diferentes temperaturas. O sea, en otras palabras, si tú cambias la temperatura va a cambiar la velocidad de reacción. Entonces, estos son los datos que registraron, 5 datos pues hasta el momento, muy simple. Y entonces acá sigue el laboratorista. Entonces, la persona que registró esto, la persona que está haciendo el análisis, sospecha, entonces se sospecha que la ecuación de Arrhenius modela satisfactoriamente la cinética. Entonces yo les voy a decir cuál es la ecuación de Arrhenius y aquí es donde me van a empezar a asustar un poco. Entonces fíjense que la K, o sea, yo tengo que tener una función de la K en términos de la temperatura, ¿sí? Entonces la K va a ser un término preexponencial, que lo llamamos A, y tenemos un exponente de esta forma, que es menos energía de activación sobre RT, ¿sí? Y acá pues tenemos, vamos a utilizar R como 8.314, la familiar de pi. Entonces esto es Joule sobre mol Kelvin. Entonces, como ya esperarán, pues la idea es que determinemos si eso es correcto. O sea, si realmente Arrhenius modela la cinética. Si esto es correcto. Y lo otro, o sea, en el caso en que sí, pues justamente queremos hallar los valores del término preexponencial, o sea, la constante A, y de la energía de activación, ¿sí? Que es E sub A. Listo. Entonces fíjense que todo se reduce a ¿qué? A un problema de regresión. Pregunta, ¿es esto una línea recta esa función? ¿Ustedes qué creen? O sea, representa una línea recta esa función si tenemos una exponencial. Yo voy abriendo por acá los datos que creo No. que... ¿Cierto que no? Pues a mí no me parece en ningún momento esa vaina a una línea recta. Pues obvio no tiene la forma y igual a mx más b o a sub 1 por x está.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Por qué elegí este ejercicio? Porque hay funciones, la mayoría que yo les mostré y los problemas en los cuales nosotros podemos, entre comillas, hacer lo que llamamos una linealización. ¿Sí? Y ese es el primer paso pues, para hacer el tratamiento de regresión. Entonces fíjense que si yo tomo logaritmo natural a ambos lados, pues ahora sí obtengo una línea recta muy chévere. Entonces acá, logaritmo natural de k, ¿sí? Entonces fíjense que acá, cuando yo tomo logaritmo natural de un producto, entonces sería logaritmo del uno más logaritmo del otro. Entonces sería logaritmo de a igual logaritmo de a más, entonces fíjense en acá, que logaritmo con exponencial se cancela y me queda es que pues justamente el argumento de la exponencial. Entonces lo voy a copiar de esta forma, menos energía de activación sobre R, y aquí voy a poner 1 sobre T. ¿Se parece a una línea recta ya o no? ¿Sí o no? ¿Se les parece o no? ¿Qué creen? ¿Ustedes qué creen? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces yo creo que sí. Fíjense que esto sí se parece a una línea recta. Entonces sería a sub 0 más a sub 1 por x. ¿En donde qué? Fíjense que la y está representando a quién? Al logaritmo natural de k. Ahora, a sub 0, bueno, pongamos primero la x. La x se está representando a quién? A 1 sobre t. ¿Sí o no? Y fíjense que los parámetros que yo quiero hallar, a sub 0, en este caso el logaritmo natural de a, y a sub 1, pues en este caso sería menos la energía de activación sobre r. ¿Cierto que sí se parece a una línea recta ya? ¿Sí? Ya con esto tengo. ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a armar la matriz, entonces, ¿para qué? Para irnos a esta señora de acá. Entonces yo tengo que empezar armando la matriz M. ¿Cómo es la matriz M? Ah, pues recuerden, entonces, en este caso tengo que llenar unos, ¿sí? Y como la X, recuerden que la M era esta forma, entonces x1, x2, x3 hasta xn, recuerden que la x en mi caso está representando 1 sobre t, entonces esto sería 1 sobre t1, entonces esto sería 1 sobre t2, así hasta 1 sobre tn, sin importar el número pues, de datos que yo tenga pues, en particular. ¿Sí? Listo, ya tengo la matriz M. ¿Qué más me falta? Me falta entonces armar, recuerden las ecuaciones normales. Ya tengo la matriz M, pues la transpuesta simplemente es transponerla, y tengo que armar la matriz Y, o el vector Y mejor dicho. Recuerden que el vector Y pues, son los valores de Y, entonces en este caso Y está representando a logaritmo natural de K, entonces simplemente sería coger logaritmo natural de K1, logaritmo natural de K2, así en general hasta logaritmo natural de Kn. ¿Sí? Ya tenemos todos los ingredientes para ir a mala. Entonces vámonos para allá. ¿Dónde estás? Acá. Entonces listo, me voy a copiar estos daticos acá para que lo hagamos en un script. Listo. CLS para limpiar todas las variables, cerrar todas las ventanas, y aquí simplemente introduje los datos experimentales que les había dado aquí en el problema. Nada raro. ¿Sí? Entonces recuerden, yo tengo que armar la X y la Y. Entonces recuerden que la X me está representando 1 sobre T. ¿Por qué utilizo el punto? Pues porque estoy con arreglos. ¿Sí? Y la Y, pues logaritmo natural, recuerden que el logaritmo es log de K. Nada raro hasta ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Armar simplemente la M, la matriz M, porque fíjense que ya tengo el vector Y. Entonces la M, en este caso, va a ser, recuerden que tengo que introducir una fila de ¿qué? De unos, ¿sí? Perdón, una columna de unos. En este caso es una columna, ¿sí? Entonces hay un comando, ones, ¿sí? Y yo aquí pongo la dimensión que yo quiera. Entonces, como es un vector columna, la segunda entrada va a ser 1. La primera entrada va a ser el número de ¿qué?
pues de filas, pero yo sé que el número de filas tiene que corresponder con la longitud de este señor, o sea, length de, en este caso, x, sale. Ya tengo el vector, perdón, en la columna de unos, y ya simplemente lo concateno con el vector x que tengo acá. Entonces vamos a mirar qué nos da hasta acá, ¿sí? Por acá vamos viendo pues qué es cada cosa. Lo voy a guardar como acá regresión, pero entonces normales, con las ecuaciones normales 1, porque enseguida les voy a mostrar otra forma de hacerlo. Entonces fíjense que pues, corremos el asunto, cambiamos en la carpeta, y fíjense que ya armé pues en la matriz, ¿sí? Listo, entonces ya muy simple. Entonces recuerden que yo tengo que armar m transpuesta m, entonces esto simplemente sería m transpuesta, que recuerden que para transponer utilizo esta comita, que multiplico por m, muy simple, ¿sí? Y recuerden que yo también tengo que armar el m transpuesta y, entonces el mismo asunto, m transpuesta por y, raro. Entonces fíjense que ya armé justamente el sistema de ecuaciones normales. Listo, como es un sistema de ecuaciones lineales, o sea, ELAs, entonces recuerden que el phi, o sea, los datos, perdón, los parámetros, yo los hallo simplemente con ¿quién? Con m transpuesta m, backslash, m transpuesta y ya tengo los parámetros. Guardo, le doy correr al asunto, esto me tiene que dar dos parámetros. Fíjense que acá apareció algo, esto simplemente ¿qué es? Una potencia de 10, recuerde que e a la un número es una potencia de 10. Entonces, el primer parámetro es esto por 10 a la 4, el segundo parámetro es esto por 10 a la 4. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Sí o sí? ¿Se entiende el código? Sí, por mi parte. ¿O alguien no lo entendió? Fue simple, ¿sí? Pues fue algo muy simple acá. Entonces listo. Ya lo que tengo que hacer acá es simplemente replicar o simplemente sacar los valores de lo que yo quiero. Recuerden que los parámetros a sub 0 y a sub 1 no eran directamente a y e sub a. Entonces fíjense que a sub 0, el primer parámetro es el logaritmo natural de a. Si yo quiero a, yo tengo que tomar la exponencial del primer parámetro. Entonces, en este caso a es igual a la exponencial del primer parámetro, que es phi 1, ¿sí? Y lo otro es la energía de activación es igual a, fíjense que el segundo parámetro era menos a sobre r, entonces tengo que multiplicar por menos r a ambos lados. Entonces eso es justamente lo que voy a hacer. Entonces sería menos r, que recuerden que r es 8.314, por phi sub 2, o phi 2, la segunda entrada, ¿sí? Entonces ahí ya tengo el asunto. Aquí ya tengo la energía de activación, que es esta, y tengo el A, que es este señor de acá. Listo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Fácil, ¿no? Yo creo que es fácil. Ahora, ¿qué nos queda entonces faltando? Pues, por lo menos, verificar visualmente que sí, o sea, que sí corresponda lo uno con lo otro. Entonces lo mismo, entonces el plot, pues simplemente tomamos una figura, plot, cosas de ese estilo, lo voy a copiar de acá. Ustedes ya saben graficar, ¿sí? Es algo sencillo. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a graficar? Voy a graficar en la entrada X, pues la variable que es independiente que la temperatura. En la Y voy a graficar a la K. ¿Listo? Entonces, primero voy a graficar los datos experimentales. Entonces, fíjese que en este caso me tiene que dar puntos, ¿sí? Me tienen que dar unos puntos. Fíjese que así aparece. Y ahora entonces voy a graficar la curva que yo saqué desde la regresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a definir una función anónima. Entonces, por ejemplo, cada día renius. Entonces, aquí la variable es t, aquí sería a
por la exponencial de menos e sub a sobre r por t. Pero entonces recuerden que r yo lo estoy tomando como 8.314, ¿sí? Y esta señora de acá pues simplemente la voy a evaluar pues en algún punto, ¿sí? La voy a evaluar en algo. Entonces este era el K experimental. Entonces acá nuevamente pues de Arrhenius, pues lo pueden poner así o le pueden poner otro nombre, ya ustedes definen. Entonces K de Arrhenius sería simplemente evaluar esta señora. Recuerden que acá como voy a utilizar arreglos, pues pongo los puntos. Entonces así. Entonces sería K de Arrhenius evaluado en algún vector de temperaturas. Entonces justamente fíjense que yo le voy a dar valores desde 310 hasta 335. Entonces tomemos namespace desde 310 hasta 335, tomemos por decir 21 datos, con eso estoy contento. Y ahora sí puedo entonces graficar lo que ya pues planeamos. Entonces ponemos este señor y acá ponemos K de Arrhenius, ¿sí? Pero entonces ya esta yo lo voy a graficar como una línea normal, la voy a poner en azul. Entonces miremos qué va a pasar. Le pegué a los datos, ¿sí? ¿Quedó claro este ejemplo? Aquí pongamos axis square para que quede cuadradito. Entonces por lo menos verifiquen visualmente que sí, o sea que sí corresponde, o sea que la regresión estuvo bien. Listo. Preguntas hasta acá. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, no, estamos sobrados. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? ¿Todo bien con esa primera regresión? Ninguna por ahora. Muy bien. Miremos entonces cómo haríamos este mismo ejercicio, pero sin necesidad de utilizar las ecuaciones normales. O sea, simplemente utilizamos el fit, ¿sí? Comando fit. Entonces nuevamente defino t, pues estos son los valores experimentales. Defino x y y, porque recuerden que aquí lo pueden hacer. Pues aquí tienen dos opciones. ¿Cómo vamos a utilizar el fit type? Pues mejor dicho el feed o el comando feed. Entonces tienen dos opciones. Si quieren lo expresan como una línea recta o si quieren lo parten desde acá, ¿sí? De hecho, hagámoslo desde acá, ¿sí? Entonces ya en ese caso ya yo no tengo que tomar esto, porque pues, no va a hacer la linealización así. Ya no la tengo que hacer porque el comando ya feed me permite a mí utilizar ya cualquier función. Entonces acá, primero, ft. Entonces aquí es donde yo tengo que especificar cuál va a ser la forma o la función pues, de regresión. En este caso pongamos Arrhenius, por ejemplo, a sub 0 por exponencial de menos. Entonces recuerden que teníamos la energía de activación, que sería el otro parámetro, que es a sub 1, sobre, y aquí sí, entonces nos vamos a R 8.314 por la temperatura, pero entonces en este caso la vamos a poner como X porque esa es la variable independiente, ¿sí? Y ahora entonces el otro comando sería curve, para que me adecue la curva de esta señora de acá, GOF para que me dé ¿qué? Pues ciertos valores de la linealización, o mejor dicho pues de la regresión. Enseguida miramos qué es este GOF, y aquí voy a poner los datos de temperatura y K. Listo. Yo creo que ahora sí entonces podemos graficar. Entonces aquí sería T, que es en Kelvin, y aquí K, que esto está en 1 sobre segundo. Y aquí yo tengo que graficar T y K. Corramos a ver qué nos da el asunto. ¿Sí? Hay veces demora un poquito y les da pues un mensaje, por ejemplo así, como yo no le estoy especificando un punto de partida, pues él toma alguno y pues ahí pues ya se hará, ¿sí? Bueno, aquí me graficó una cosa como rara, ¿sí? Miremos qué fue lo que pasó acá. ¿Qué ocurrió?
Bueno, la idea es que nosotros miremos dónde está el error, ¿sí? Entonces miremos a ver qué fue lo que ocurrió. Permítanme. Yo le di con temperatura acá, eso está bien. Temperatura acá, la curve está bien. Debe haber un error acá, ¿sí? Porque fíjense que la curva que me está adecuando pues no es como la que yo quiero, ¿sí? Qué buena pregunta, ¿qué ocurre acá? Miremos. Bueno, es que sí están dando unos datos como muy distintos, ¿sí? Porque fíjense que el valor exponencial, pues preexponencial y el otro se están dando como distintos. Entonces miremos que tratemos de identificar cuál fue el error acá. Posiblemente, y la mayoría de los casos, el error es acá en la forma en que nosotros definimos la función, ¿sí? Fíjese que en este caso yo me tomé pues el atrevimiento de definir la función pues así directamente como lo da Arrhenius, ¿sí? En algunos casos, si la función es como difícil o tiene exponenciales, logaritmos por ahí involucrados, puede ocurrir esto, ¿sí? Puede ocurrir esto que no, pues simplemente no concuerde, no converja, me da una cosa pues loca por ahí, ¿vale? Pero entonces en ese caso, ¿a dónde tenemos que recurrir? Pues simplemente tenemos que recurrir entonces a la linealización, o sea, ahora sí, utilíceme esta vaina de acá. Entonces ya pues en ese caso, entonces fíjense que yo lo único que tengo que hacer es a sub 0 más a sub 1 por x, pero ya en este caso entonces no utilizo estos, sino que tengo que utilizar entonces ya los valores de 1 sobre t, porque recuerden que eso era lo que me representaba x, aquí logaritmo natural, o sea log de k, ¿sí? Entonces ya cuando yo haga la regresión ya me da la línea recta, y aquí sí, en este caso, entonces ustedes tienen que venir y graficar la línea recta como tal, para poder ustedes comparar el asunto acá con la curva que les da. Entonces ya aquí están graficando 1 sobre t y están graficando logaritmo natural de k. Entonces esta ya no tiene unidades, y esta tiene unidades de Kelvin, o sea 1 sobre Kelvin. Miremos a ver qué pasa, ¿sí? Nuevamente pues ahí sí tiene que dar algo. Fíjense que ahora sí le pegamos a los datos, pues ya aquí está como línea. Ya si ustedes quieren hallar el factor preexponencial y la energía de activación, pues tienen nuevamente que tomar lo que hacíamos antes, exponencial, y lo otro multiplicar por menos r, la energía de activación, ¿vale? Fíjense que los valores acá, pues ahora sí me dan. Entonces me da la sub 0, la sub 1, y miremos qué es el GOF, el GOF. Entonces fíjense que acá nos está dando información acerca de los valores de la regresión. Entonces nos da, primero, fíjense que tenemos intervalos de confianza. Como les digo, yo no me voy a meter en esta parte porque eso ya pues es estadística, pero siempre fíjense que pues hay como una cierta incertidumbre ahí, sin embargo pues son pequeños los intervalos, entonces vamos bien. Y lo otro, fíjense en el R cuadrado, que este es el famoso pues coeficiente de regresión cuadrático. Fíjense que es casi 1, o sea, me pegamos muy bien, y de hecho pues visualmente lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, dos formas de hacer el problema pues de regresión: una con las ecuaciones normales, otra con el comando, recuerden que era fit, este de acá, y a este fit ustedes tienen que definirle ¿quién? Pues la función de acá, ¿sí? ¿Quedó claro este ejemplito con el fit? ¿Sí o sí? Sí, Marcos. Preguntas hasta acá. Bueno, igual yo les comparto, recuerden, yo les comparto los scripts, las cosas y así, para que aprovechemos este último tiempo y miremos. Aquí hicimos regresión lineal simple. Recuerden que no necesariamente tiene que ser simple, porque fíjense que esto pues fue una línea recta, esto fue simplemente para una línea recta, pero yo puedo tener problemas, recuerden, de este tipo. Fíjense que esto es de este tipo, o pues entre comillas peor aún, este de acá. Entonces vamos a
terminar con la parte de regresión lineal pues ya múltiple. Y vamos a utilizar, o mejor dicho, vamos a simplemente extender lo que hayamos para simple y utilizarlo en la múltiple. Entonces regresión múltiple, regresión lineal múltiple. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Pues gran diferencia. Fíjense que ya en este caso, o mejor dicho, hagamos como el contraste. En el caso de la regresión lineal simple, mi función era ¿qué? Una línea. Ya en el de la múltiple, fíjense que es una combinación lineal de funciones. Entonces yo la voy a tomar, permítame ver así. Entonces tengo una combinación lineal de funciones. Fíjense que esto es lo que tenemos. Vale. Entonces fíjense que aquí puedo tener cosas, por ejemplo, de este estilo. A sub 1 por un logaritmo de x, más a sub 2 por potencias, por ejemplo, de x a la n. ¿Sí? O sea, x a la 3, a la 4, a la 4.5, cualquier cosa, más a sub m, aquí puedo tomar exponenciales, cosas de ese estilo. O sea, ya extiendo la regresión a una familia más amplia de ¿qué? Pues de funciones. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ustedes pueden seguir un procedimiento análogo al que seguimos acá. ¿Sí? O sea, primero definir las matrices, luego pues definir el asunto pues así, o sea, hacer la minimización sobre esta función, sino que es un poco más largo. Pero a la final ustedes van a encontrar el mismo cuento. ¿Sí? Fíjense que a la final vamos a obtener un sistema de la forma, ya les digo cuál es. Entonces aquí sería f1 evaluado en x1, aquí f2 evaluado en x1, y así. F, no necesariamente el número de datos corresponde al número de funciones que tienen acá. ¿Sí? O sea, ocurría lo mismo que ocurría acá, no necesariamente el número de datos, aquí era n, corresponde al número de funciones. Fíjese que aquí solo teníamos dos funciones. ¿Cuáles? La función 1 y la función x. Porque es que si ustedes se fijan, ¿qué pasó acá? Bueno, ya. Si ustedes se fijan, pues contiene la regresión lineal simple. ¿Por qué? Porque si yo tomo como a f1 siendo 1 y a f2 siendo x, pues tengo la regresión lineal ahí metida. ¿Sí? La simple. Entonces, ya para el caso general, entonces teníamos m evaluado en x, n. Y esto pues se replica, f1 evaluado en x2, f2 evaluado en x2, cosas pues de ese estilo. Aquí fm evaluada en x2, perdón, aquí es en x, creo que lo confundí, esperen que creo que confundí los índices. Todos los de la, sí, aquí lo confundí definitivamente. Todos los de la columna 1 son con la función 1, ¿sí? Permítanme, yo lo organizo. Todos los de la columna 1 son con la función 1. Todos los de la columna 2 son de la función 2. Ahora sí me cuadra. Y así. Nos seguimos. Entonces acá la columna m evaluada en x1. Entonces aquí sería m evaluada en x2. Y cosas pues de ese estilo así. Simplemente es una extensión del problema inicial, que es xn. Entonces tenemos este sistema. Y aquí queremos resolver para los coeficientes a sub 1, a sub 2, hasta a sub m. Ya se nos engrandeció, pero al final sigue siendo un problema de ELAS. ¿Sí? Entonces acá y sub 1, y sub 2, así, hasta y sub n. ¿Sí? Fíjense las dimensiones, siempre ténganlas en mente. Entonces esta señora tiene dimensiones de... fíjense que acá pues, tengo n datos por m, esta señora tiene m por 1 y esta señora tiene n por 1. Las dimensiones cuadran perfectamente. ¿Sí? Entonces acá, esta señora matriz de acá, nuevamente la llamamos m, este vector con las variables que yo quiero hallar es phi y este vector es y. Listo, pues es que esto es un problema análogo al que nosotros recién resolvimos. ¿Y cómo hacemos para resolver esta señora? Pues tomamos nuevamente las ecuaciones normales. O sea, volvemos a esta vaina que se reduce a que pues simplemente una línea de código más la.
pues obviamente arma la matriz y una línea de código para resolver. ¿Sí? Nada raro, ¿sí o no? Nada raro. Veamos entonces un ejemplito muy sencillo para que pues, terminemos este tema. Fíjense que es un tema corto, pero es un tema pues, para que ustedes vean cómo aplicar correctamente las celas y ya nos vamos pues, para el próximo o los próximos temas que ya ahí sí empiezan los bacanos. Entonces hagamos un pequeño ejemplo acá. ¿Dónde tengo? Bueno, el enunciado no lo tengo, pero lo planteamos. Pues tampoco es que sea nada raro. Ejemplo 2. Entonces este ya es de regresión lineal múltiple. Entonces lo que les comentaba, lo que hacían ustedes en Física 1, en el laboratorio de Física 1, cogían una bolita, medían por ahí con el Physics Sensor pues, tiempos y pues, ciertas alturas, y la idea era hallar ¿qué? Pues la gravedad, ¿sí o no? Entonces pues, en el lab de Física 1 se tomaron los siguientes datos para un cuerpo en caída libre. Entonces recuerden que caída libre pues se suelta, o sea, la velocidad inicial es 0, ¿sí? Entonces tenemos estos datos experimentales, tiempo, altura, ¿sí? Entonces recuerden más o menos cómo era el modelo. ¿Qué recuerda cómo era el modelo de caída libre? ¿Quién me acuerda? Masa por aceleración. Pero eso es para fuerzas. Aquí no estamos pues como en términos de fuerzas, ¿sí? Era para una altura, ¿sí? Acordémonos más o menos acá. Entonces la altura... Sí, la altura era la altura inicial, más la Yes. velocidad por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Yes, muy bien. Entonces acá como estamos en caída, entonces sería menos 1/2 de la gravedad, ¿sí? Por t al cuadrado, ¿vale? Entonces acá fíjense que pues, velocidad inicial pues es 0 porque se suelta, ¿sí? El cuerpo se suelta. Miremos lo otro. Entonces acá, no, aquí era más. Aquí era un más o era un menos. Aquí era un más, ¿cierto? O era un menos, ya se me entró la duda. Yo creo que era un menos, démoslo como un menos. Depende del sistema de referencia y de cómo tomas la gravedad. Démoslo con un menos y si no, pues miramos ahora, que no recuerdo, pues como no tengo el enunciado acá, pero sí lo tengo ya pues como programado. Entonces aquí tengo el menos y la idea entonces es pues simplemente hacer regresión pues lineal ya múltiple. Fíjense que aquí ya que pues tenemos una función, fíjense que el parámetro, entonces reescribamos esto un poquito, voy a pasar a restar la altura inicial y esto me queda, pues, démoslo como menos 1/2 de gravedad por t cuadrado. Fíjense que esto es lo mismo de y igual a un parámetro, llamémoslo a, no le tengo que poner su índice porque solo es un parámetro, por una función de t, o sea, una combinación lineal, ¿sí? En la cual y pues me está representando la altura menos la altura inicial, a me está representando justamente el menos 1/2 de g, y la f de t justamente ¿quién es? Pues t cuadrado, fíjense que ya no es tan lineal, ¿sí? Pero entonces simple, está muy chévere, ¿sí? De hecho podemos llamar esta f como una x, porque pues como solo tengo una función, entonces lo voy a llamar x para mayor facilidad. Pues pongámoslo así. A la final fíjese que todo termina pareciéndose a una recta, ¿sí? Todo termina pareciéndose a una recta. Si quieren acá seguir con más, pues siguen. Todo se replica, ¿vale? Bueno, ahora sí, entonces vámonos a MATLAB nuevamente. Creo que acá, bueno, no lo tengo abierto, regresión fit 2. Entonces nuevamente acá, vamos copiando cositas. Entonces LC clear, esto ya saben para qué es, vector de tiempo, vector de alturas. Y la altura inicial, pues simplemente vengo y la saco de qué, pues de acá, del valor de C, cuando el tiempo es 0, o sea, a los 10 metros. Ese es H0, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es simplemente aplicar pues, la regresión, como les dije.
Entonces definimos a y. ¿Quién era y? Pues h menos h0, no tiene, pierde. La x era igual a ¿quién? Pues la x me está representando a mi t cuadrado, entonces pongo t y como estoy con arreglos, pongo punto cuadrado, no tiene, pierde. Y ahora lo que tengo que hacer es armar nuevamente la matriz, ¿qué? Pues justamente la matriz M para yo ir a las ecuaciones normales. Entonces fíjense, en este caso como solo tengo una función, la matriz corresponde con ¿quién? Con un ¿qué? Con un vector columna. Entonces la matriz M, de hecho justamente va a ser pues X, ¿sí? Fíjense que es directo. Entonces acá ya sí puedo definir quién es MTM, que nuevamente entonces sería M transpuesta por M, aquí M transpuesta por Y, entonces sería M transpuesta por Y. Y ahora sí, entonces ya saben que phi es justamente mtm backslash mty. Pues corramos esa vaina. Entonces acá regresión normales 2, ¿sí? Ya corrió, ¿sí? Ah, listo, entonces fíjense que ya me dio un valor. Pero es que recuerden que este valor de este parámetro era ¿quién? Pues justamente A, que era menos un medio de G. Entonces G, pues pongámoslo acá, esta señora G es igual a menos 2 por simplemente phi. Y ahora sí, miremos cuánto nos da la gravedad. Pues sí teníamos bien el menos. Fíjense que la gravedad nos da aproximadamente 9,74 metros segundo cuadrado. Moraleja: todos los problemas de regresión lineal simple o múltiple se reducen a ¿qué? Sistemas de ELAs. ¿Cómo resuelvo un sistema de ELAs en MATLAB? Pues simplemente utilizan el backslash. Ya lo importante es que ustedes sepan ordenar o sepan manejar ¿qué? Los arreglos. Fíjense que esto ya pues creo que ya saben y pues interpretarlo, ¿sí? Nuevamente entonces resolvamos el asunto, el problema. Bueno, aquí les queda pues ya como de tareita o algo así, venir ustedes acá y graficar, ¿sí? Simplemente graficar. Entonces miremos acá, graficamos un asunto acá. Yo voy a graficar tiempo contra altura, que es la primera como datos, y ya lo otro, pues recuerden que acá yo lo único que tengo que hacer es definir una función para evaluar pues el asunto, ¿sí? Entonces aquí déjenme cambiar estos ejes y nos faltaría definir entonces la función que nos da la altura, ¿sí? Entonces altura igual, defino una función anónima, aquí está en función del tiempo, pero recuerden que era h0 menos un medio por g por t cuadrado, y a esta señora pues simplemente la voy a evaluar ¿en dónde? Pues la voy a evaluar en un vector cualquiera para algunas alturas, para algunos tiempos, ¿sí? Entonces digamos que yo voy a linspace, un vector para tiempos que vaya de 0 hasta, miremos los datos, hasta 5, hasta 5 está perfecto, no, perdón, hasta 1, pero fíjense que los tiempos van de 0 a 1 aproximadamente. Aquí va a tomar entonces, pongámosle 21 datos, no hay problema. Y ya las entradas ya, entonces simplemente voy a evaluar esto en este mismo vector, ¿sí? Y yo no lo quiero pues, en bolitas, en puntos, sino que lo quiero como una línea continua azul. Listo, ¿qué me falta? Bueno, aquí como estoy con arreglos, entonces nuevamente tengo que utilizar los puntos, porque estoy con arreglos. Ahora sí, entonces miremos qué nos da. Fíjense que casi le pegamos a los puntos, ¿sí? Clarito este ejemplo. ¿Sí o sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien, sí o no? Yo creo que vamos bien. No nos hemos perdido, pues no hay nada raro, ya saben cómo manejar el asunto pues con ecuaciones lineales algebraicas. Rematemos esto ya, esta sesión, mirando el mismo cuento, pero entonces en este caso pues con el fit. Fíjese, simplemente entonces defino el x y el y
como lo hice anteriormente. X era t cuadrado, el y era simplemente h menos h0, lo define acá. Fit type, fíjense que en este caso yo lo voy a tomar también como una línea, ¿sí? La línea recta, y hago la regresión, taque. Entonces fíjense que en este caso, cuando yo hago la regresión, pues simplemente ya lo hago como la línea, ¿sí? Pero digamos que yo no quiero la línea, sino que voy a intentar aquí el mismo asunto, ¿sí? O sea, intentarlo con, o sea, que fuera a por t cuadrado, o sea, un parámetro por t cuadrado, entonces lo voy a definir así. Pero entonces ya en este caso ya no voy a utilizar x, sino que voy a utilizar t. Entonces ya no necesito esto, entonces miremos qué va a pasar ahí. Entonces en ese caso yo voy a tomar este señor y miremos qué va a pasar entonces acá. Entonces miremos cómo nos da la regresión. Pues, fíjense que ahí sí nos da bien, porque como les digo, exponenciales aquí no hay, simplemente pues son potencias de t, entonces es mucho más fácil que sí me la dé, vale, mucho más fácil que sí me la dé. Aquí lo único que hay que cambiar, esto no es t cuadrado, sino que esto ya es t normal, y ahora sí el fit sí me da el asunto como tal. Recuerden que ustedes van y miran el fit y miran pues el valor del coeficiente, aquí los intervalos de confianza si quieren, el R cuadrático, que es lo que les da el GOF o el GOF, y ya ustedes deciden. Entonces A era simplemente un menos un medio pues de G, ya saben que tienen que recalcular pues G, vale. Claritos con lo de regresión, fácil, ¿sí o no? Yo creo que aquí ya podemos ir terminando, de hecho pues terminamos hasta rápido. Entonces moraleja, intenten, creo que yo les subí desde la semana pasada los problemas de esta parte, ¿sí? En algunos tienen que, como les digo, tienen que expresar o tienen que linealizar el asunto, si no es que en todos, estos de acá, inténtelo por las dos formas, practique con el fit y practique con las ecuaciones normales. Aquí el primer punto, el primer problema es un reto, ¿sí? ¿Para qué? Para que combinen todo lo que han visto de MATLAB hasta este caso, hasta esta sesión. ¿Cómo así? Definan ustedes una función que determina esta f, o sea, cuál es el tipo de linealización que yo quiero. Fíjense que acá ya es lineal, múltiple, entonces llamen la regresión lineal. Entonces las entradas que van a hacer, pues simplemente los vectores de x y y, o sea, los datos experimentales. Y ustedes de cierta manera definan esa función anónima, o sea, esto también tiene que ser una entrada, para que esto que ustedes llaman regresión lineal les dé todo. O sea, la idea es que ustedes programen esta función ¿con qué? Con las ecuaciones normales. Entonces aquí está la clave. Si tú me das a mí los valores de x y y, o sea, x1, x2, x3, y1, y2, y3, así, y me da la función, fíjate que yo puedo armar ¿quién? Puedo armar la matriz M, que es esta de acá. Fíjense que es muy fácil, ¿sí? Posiblemente utilicen un for, pero es muy fácil, índices. Y pueden hallar ¿quién? Pues la matriz Y ya está dada. ¿Por qué? Porque simplemente escoger los vectores o el vector con los valores de Y. Entonces fíjense, si tienen M y si tienen Y, ya tienen las ecuaciones normales. Eso es todo. Eso es todo lo que se les pide. Es un reto, no es difícil. La idea ¿cuál es? Empiecen por esa, para que practiquen todo lo que han visto de MATLAB. Y si ya sacaron esta, pues fíjense que no tienen que programar las ecuaciones normales en cada uno de los problemas. Simplemente utilizan regresión lineal, o sea, la función que ya programaron, le dan el valor del x, le dan el valor de y, la función que quieren y chao, quedó listo. Entonces, hay tiempo para entretenerse, ¿sí? Ya este se los compartí, ya no lo necesito. Voy a subir entonces los archivos de hoy, tanto pues los programas como las diapositivas, y pues ya simplemente practiquen, ¿sí? La próxima entonces, ahora sí empezamos con uno de los temitas pesaditos, que son las NAs, o sea, las no lineales. Esa creo que es de las que más les va a servir en los cursos.
De hecho, creo que ustedes ya tuvieron que haber resuelto ecuaciones no lineales en alguno de los cursos. Por ejemplo, Sara ya vio el último caso de estudio de Vivian. Allá tuvo que resolver para la velocidad, ¿sí? Cosas de ese estilo, entonces ahí ya empiezan a recaer. Los que vayan a dar movimiento les va a servir las ecuaciones no lineales. ¿Para qué? Para cuando estén en la parte de flujo no compresible, perdón, flujo compresible. Les sirve eso. Entonces vamos a tener un montón de cosas. Moraleja, practiquen con lo que tenemos hasta ahora. Ya saben, si tienen dudas, pues posténlas en el grupo. Para eso pues creo que fue que se diseñó el grupo. Y posteen también lo que vayan encontrando. O sea, me dieron estos resultados, pues apóyense entre ustedes, que esa es la idea, ¿sí? Yo voy a guardar esto, entonces esta fue sesión, creo que esta es la 4, ¿cierto? Diapositivas, sesión 4. Y ya les comparto entonces todos los asuntos. Preguntas, comentarios hasta acá. ¿Lo van viendo útil o no? ¿Sí o sí? Pues claro, sí. Bueno, esa es la idea. Que les sirva, ¿sí? La idea es que les sirva para sus cursos. Porque pues, si aprendemos a resolver los problemas, una cosa es plantear los problemas, otra cosa es resolverlos, ¿sí? Entonces esa es la idea. Bueno, muchachos, yo los debo pues descansar por hoy para que revisen todo. Si pueden, póngansela al día con el tema para que puedan sacar el máximo provecho. Y estamos cuadrando pues para la próxima, ¿sí? Gracias por la asistencia. Yo